Han salido varios comunicados en referencia a las investigaciones de Odebrecht aquí en Panamá. Ayer pues, se manifestó el Partido Panameñista, Cambio Democrático también salió pues, reaccionando y por supuesto también Movín. Vamos a escuchar en este momento lo que tiene que decir Alejandro Pérez, él es abogado, nos visita esta mañana para tocar este y otros temas. Buenos días, abogado. Buenos días. Bienvenido a NEX. Bueno. Primero que todo, empecemos hablando de esta situación y esta investigación que se lleva adelante del grupo Odebrecht. Mira, tanto el comunicado del Partido Panameñista como el comunicado del CIDI, como el comunicado Movín, todos hacen referencia al proyecto 245. Ese proyecto yo lo llamo, es el proyecto Salvemos a Odebrecht. Primero, ese proyecto desde el punto de vista técnico legislativo está mal elaborado. ¿Por qué? Porque modifica normas derogadas, modifica normas vigentes, pero no las deroga, y crea un concepto de acuerdo de delación que ya existe para el sistema penal acusatorio. O sea, este proyecto 245 lo que busca es que... salvar a Odebrecht. Lograr acuerdos en casos que sean... Es que eso ya existe en la legislación y panameña. Dentro, en este momento, del sistema escúchame, inquisitivo. La investigación de Odebrecht está en el sistema inquisitivo. El Correcto. artículo 554 del Código Procesal Penal dice que ese proceso contra Odebrecht que se inició en el sistema inquisitivo tiene que continuar bajo las reglas procesales del sistema inquisitivo. En el sistema inquisitivo, los acuerdos de delación no conllevan perdonar a nadie. Se condena tanto al corruptor como al que ha sido corrompido. Entonces, ¿qué hace la procuradora? Abusando de su autoridad y violando varias normas del Código Penal, ella dice que ella ha llegado a un acuerdo con Odebrecht, verbal, sin habérsele formulado cargos a ningún funcionario de la empresa constructora, sin haberse decretado la indagatoria de ninguno de ellos, y diciendo que ella va a utilizar un proyecto que está en la Asamblea como base para su acuerdo con Odebrecht. Esa es una barbaridad jurídica. Pero es que estos acuerdos, según se nos ha explicado, se logran y se tratan de acordar, y valga la redundancia, o de concretar, precisamente para no llegar a esos puntos de la investigación extensa. Pero es que en el caso de Odebrecht nosotros tenemos y no es que se perdone tampoco. Llegar hasta el fondo, sí. Como dice el comunicado del Partido Cambio Democrático, que se investigue de verdad y que conozcamos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Aquí Odebrecht llegó en el año 2006 con el proyecto Remigio Rojas. Correcto. Un proyecto de riego. Y hoy día tiene 3 grandes proyectos. La línea 2 del metro, Shan 2 y la renovación urbana de Colón. El presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, hizo un arreglo de delación velada en Brasil, en donde él decía que cada proyecto donde ellos daban coima, ellos tenían un sobrecosto. Entonces, la procuradora no quiere constreñir la investigación de Odebrecht del periodo 2010 al 2014. Quiere aceptar 59 millones de dólares como devolución de supuestas coimas y se olvida lo más fundamental. Mira, en el caso de Odebrecht, lo más importante no son las coimas. Eso es corrupción de funcionarios públicos. Lo más importante es el peculado, porque los sobrecostos en todos los proyectos en que ha participado Odebrecht en nuestro país desde el 2006 hasta el 2016 tienen sobrecostos. Por eso yo sí, Movín no es una organización santa de mi devoción, pero dieron en el clavo. Movín está pidiendo, y todos los panameños debemos pedir, que se hagan auditoría a todas las obras que ha hecho Odebrecht. ¿Por qué? Porque todos los sobreprecios en el mundo, donde Odebrecht la mayoría de sus negocios lo ha logrado con coima, en el mundo, cada vez que da coima tiene un sobreprecio de 20 a 30% de la obra. Entonces, si en Panamá se hicieron casi 10 mil millones de dólares en obra, estamos hablando que hay un sobreprecio entre 300 y 500 millones de dólares. Entonces, es muy fácil para Odebrecht decir, yo te pago 59 millones, te delato a la gente del 2010 al 2014 y tú no me formulas cargo. Entonces, esa es la salida que quiere Odebrecht y esa es la salida que quiere el gobierno
porque la gente del gobierno son prisioneros de Odebrecht, porque muchos de ellos están recibiendo coima de Odebrecht hoy día de los proyectos que están en construcción. Pero esta inclusión o no de todas las obras de Odebrecht del 2005, 2006 a la actualidad, se pueden investigar indistintamente de que se apruebe o no el proyecto de ley 245. Bueno, es que el proyecto de ley 245 O sea, no debe aplicar a Odebrecht. Odebrecht está bajo investigación en el sistema inquisitivo. Pero por eso yo digo, entonces, sí, pero no me vengas a decir que me vas a aplicar, como dijo la procuradora, un proyecto de ley que no ha sido aprobado. No me vengas a decir que Odebrecht, pagando las coimas de 59 millones, ya se zafa. Ey, formúlale cargo a los funcionarios, mételos presos, porque aquí estamos hablando que Odebrecht en sobrecostos se llevó entre 300 y 500 millones de dólares el pueblo panameño, en sobrecostos. Y que las coimas la paguen los que recibieron las coimas. Ahora, ¿estos acuerdos no son para aliviar un poco las condenas en caso tal o es para eximir completamente? Odebrecht no puede ser parte de ningún acuerdo de delación porque es el caso de corrupción más grande en la historia republicana y en la historia pre-republicana. Pero algunos alegan que estos acuerdos, o sea, no solamente se están realizando o se realizarían aquí en Panamá, en Brasil, en el propio Estados Unidos. Pero es que ellos ya tienen esa legislación. Nosotros tenemos otra legislación, que son normas del Código Penal que dice que si tú cooperas, confiesas y devuelves lo que te robaste, tienes derecho hasta la mitad de la pena. ¿Ok? Rebaja hasta la mitad. Rebaja de condena. Odebrecht quiere pagar 59 millones, delatar a quien le dé la gana, irse caminando y continuar con las obras en el cual tiene sobrecosto. Porque ese es el punto central de la presencia de Odebrecht en Panamá. No son las coimas, son los sobrecostos de esa empresa constructora. Pero como todavía no le han pagado a algunos que transaron con Odebrecht sus coimas de las recientes obras de este gobierno, entonces quieren aplicarle a Odebrecht una pastilla con una berraquería enorme, como si nosotros fuéramos unos idiotas y que vamos a aceptar que Odebrecht se llevó 500 millones de dólares en sobrecosto y que va a resolver con 59 millones de dólares. El presidente Varela dijo que iba a proteger los trabajos de los panameños que laboran para Odebrecht y esto implica que finalicen las obras que están realizando. Que devuelvan los sobrecostos. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Que devuelvan los sobrecostos y terminen las obras. Porque hay quienes piden que se cancelen. Y los funcionarios que dieron coima de parte de la empresa constructora Norberto Odebrecht, que queden procesados penalmente y que, paguen la mitad, peculado doloso, paguen la mitad. Me explico, pero no puede ser que ellos se vayan caminando y yo te embarro a ti, a él. Lo que pasa es que, esta gente del gobierno son prisioneros de Odebrecht. Le tienen miedo a Odebrecht. Bien, hablando de gente del gobierno, este fin de semana hubo declaraciones del diputado Popi Varela en Las Tablas, en el festival, en el desfile de las 1000 polleras, refiriéndose al encarcelamiento de Ricardo Francolini, presidente de esta empresa. Pues hablaba que él no tenía nada que ver en este caso, que conocía a Francolini, que Francolini era su amigo. De hecho, Francolini escribió una carta que publicamos esta mañana. Yo la leí. Leímos esta mañana que él no es amigo de Popi Varela en lo absoluto. Y al final termina diciendo que esta condena le va a servir, o este encarcelamiento, le va a servir para estrechar básicamente sus lazos familiares. ¿Qué reacción hay ante esto? Yo no entiendo ni a Popi, ni a Juan Carlos Varela, ni a Baby Valderrama, ni a Dubá, ni a Chelecu, ni a Baracán, ni toda esa gente que hoy está controlando el país y sus donantes de campaña. Yo no los entiendo realmente. Yo no los entiendo, pero ¿cómo es posible que el hermano del presidente de la República, presidente de un partido político y diputado, diga que las detenciones abusivas, arbitrarias e injustas sirven para unificar a la familia? O sea, eso es una deformación que solamente es posible cuando tú tienes y te aferras a un poder que se le va a ir el 1 de julio del 2019. Y esto es ofensivo a la institución de la familia, ofensivo a la esposa y a los hijos de Ricardo Francolini. Pero peor que eso, y yo ahora te hablo como abogado, peor que eso, Francolini ha hecho una denuncia ahí con esa respuesta que le ha dado Popi Varela. A él lo extorsionaron, a él lo amenazaron, a él fueron a combinarle a que
hiciera declaraciones Sí. en contra de terceros. Y dice que va a asumir las ¿Me consecuencias. explico? Y él dijo que no. Pero esa presión que le hicieron a Ricardo Francolini, esa extorsión es un delito en la República de Panamá, porque nadie puede amenazar, intimidar o presionar a una persona que está detenida ofreciéndole su libertad a cambio de que involucre a otras personas. Y eso es un delito. ¿Es fácil o es difícil probar algo como esto? ¿Es fácil o es difícil probar que esto fue así? O sea, que Ricardo Francolini tenga la declaración de la víctima? Solo con la declaración La basta. declaración de la víctima. La declaración de la víctima. Por lo menos para abrir ese un es el caso, indicio más grave. Por lo menos para abrir el caso. Abrir el investigar. caso en contra de quienes ejercieron eso. En este caso en particular, él habla de que Popi fue a su celda a decirle primero que cooperara para que se zafara de la detención preventiva. Pero ¿qué hace Popi Varela haciendo negociaciones que no le corresponden a él, Bueno, que le corresponde al Ministerio Público? Ya eso es una prueba. Él ha negado rotundamente que eso es así. No solamente fue él, Sí. fueron otros. Yo entiendo que Baby Valderrama también fue a la cárcel. Y yo entiendo a ver a Francolini. Yo entiendo también que Santiago Gin, el ministro de Turismo, fue. ¿Me explico? Cuando vemos estas cosas, piensas que el pueblo cada vez más Cuando se ve- da cuenta que ha existido la violación de los derechos humanos en este país desde un principio, la detención eso es tortura abusiva, psicológica. Selectiva a la justicia. Mira, eso es tortura psicológica. Cuando tú vas y tú presionas a un detenido para que haga o deje de hacer, a sabiendas que el detenido no tiene ninguna intención de declarar cosas falsas. Bien. ¿Me explico? Pero mira, la conclusión aquí es, nosotros no tenemos justicia en Panamá. El Ministerio Público es un instrumento de los hermanos Varela. Eso se ha probado. Y la procuradora no hace nada. En el último caso fue a proteger a Odebrecht. Y la única forma en que yo puedo entender esa protección que le da el Ministerio Público a la empresa Norberto Odebrecht, que en todo el mundo sabemos que una empresa corruptora, es porque los altos dignatarios de este gobierno son prisioneros de esa constructora brasileña. Alejandro Pérez con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la visita Gracias. y compartir con nosotros pues todas Gracias a ti. estas inquietudes. Vamos.